las enseñanzas, porque, verdad, yo estoy aprendiendo mucho, hermanos, sobre las iglesias. Hemos estado hablando de las iglesias, hemos estado hablando de Éfesos, esta iglesia que dejó a Jesús. Hemos estado hablando de Esmirna, esos cristianos que fueron fieles hasta el final. Hemos estado hablando de Pérgamo, que el Señor reprendió al pastor por haber permitido esas enseñanzas de los falsos apóstoles. Amén. Y hoy vamos a hablar de Sardis. Yo cuando estaba preparando el mensaje, dije, wow, yo sé que Dios no es de Dios de casualidades, amén. Dios quiere hacer el día de hoy algo especial, amén. Él quiere hablar del nuevo nacimiento, de un nuevo nacimiento y también quiere hablar sobre, una reconciliación con Jesús. Abra su Biblia en Apocalipsis 3:1, el mensaje a la iglesia de Sardis. El mensaje a la iglesia de Sardis, una iglesia que parecía viva pero estaba muerta. Wow. Está tremendo estos mensajes, hermano. En veces yo estaba comentando con mi esposa, yo le decía, ¿sabes qué? Yo como que quiero suavizar el mensaje, pero el Señor me ponía una reprendida. Pues tú quién eres, tú no escribiste la palabra, tú nomás haz lo que se te ha mandado y es todo. Bueno, y estaba hablando a mi vida también, hermanos. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré sobre ti. ¿Mm? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tenga oído para escuchar, escucha al Espíritu que dice a las iglesias. Amén. Sardis, la iglesia que parecía viva pero estaba muerta. Wow. Vamos a hablar. Esta iglesia de Sardis, vamos a hablar un poco de la historia de Sardis. Amén. Esta iglesia de Sardis junto a la iglesia de la Odisea, que está más adelante en los libros, en estos capítulos, estas dos fueron las que recibieron el reproche más duro de parte de Jesús. O sea que Jesús les habló bien fuerte a estas dos iglesias. Y hay dos rasgos que distinguen a esta iglesia de Sardis según el contexto histórico. Ellos eran muy prósperos económicamente, pero también hubo un rasgo muy distintivo, muy diferente en esta iglesia. Nunca sufrieron persecución. Wow. Esto está, ir hasta la piel se me pone chinita. O sea que nunca tuvieron casi problemas. Tal vez esto fue lo que llevó a relajarse a esta iglesia y convivir un poquito con el mundo. A lo mejor esto fue lo que lo llevó al pastor de Sardis a hacer el mensaje un poquito más suave y se acomodaron al mundo. A lo mejor esto fue lo que hizo que mezclaran, que no había mucha diferencia entre los cristianos y con la gente del mundo. O sea que no hay mucha diferencia en esa iglesia con el mundo. Entonces esta iglesia se ve que por lo que miramos y leímos, que estos cristianos pudieron haber perdido su poder espiritual o tal vez nunca lo tuvieron. La gente sí iba a la iglesia, los cristianos en esa ciudad de Sardis iban, pero nunca había un nacimiento nuevo en sus vidas. Alababan a Cristo, la iglesia de Sardis, pero al parecer lo que estudiamos en el contexto histórico se había convertido como en un club social.
Ay, eso está fuerte. Estaba lleno ese lugar, había muchos asistentes o simpatizantes, pero estaban muertos espiritualmente. En la actualidad, Sardis hoy en día son puras ruinas, ya no existe. Lo mismo que la Odisea, no son más que puras ruinas. El significado Sardis se distingue por dos nombres. Número uno, el remanente. ¿Qué es un remanente? Poquitos, poquitos. Número dos, significa los que escaparon. Y esos que escaparon también fueron poquitos. Sardis está situada a las faldas de un monte que se llama Templo. Y ese monte servía a la vez como una fortaleza. Esta ciudad era cruzada por un río, ¿verdad?, que le llamaron Porta Oro. O sea que ahí por la ciudad de Sardis había este río Porta Oro, así te le pusieron así, porque ahí la gente podía ir y no es necesario andar buscando oro, y ahí se miraba como las piedras así. Por eso es que esta iglesia tenía billete. Esto provocó que los habitantes de Sardis fueran gente rica. Casi la gente iba y nomás agarraba el oro así, sin andar buscándolo. Eran muy prósperos y tenían mucho dinero. Era gente rica. Sus habitantes tenían la fama de ser arrogantes, orgullosos. Esto debido a las riquezas que ellos tenían. Porque esta ciudad, supuestamente, el enemigo no podía penetrar. Y ellos, los habitantes de Sardis, se sentían seguros, prósperos, se sentían a gusto. Dice la historia que en el año 549 antes de Cristo, el rey de Persia llamado Ciro el Grande se percató de esta ciudad de Sardis que tenía una debilidad. Y justamente por ese punto débil en la construcción de esa ciudad fue por donde penetró y pudieron entrar y conquistar esa ciudad de Sardis, este mentado Ciro. Y el punto débil era que había una cañada que ellos pensaron que nadie podía escalarla. Imagínense, estaba así como en un monte y como una tipo cascada, pero estaba grandísima ese punto. Y ellos dijeron, nadie va a poder entrar por aquí. Pero Ciro tenía unos guerreros muy hábiles, muy ágiles, y estos lograron entrar hasta allá. Ese era su punto débil, ¿no?, de esta ciudad de Sardis. La tomaron y la conquistaron. ¿Sí recuerda cómo dice el versículo 3:3 de Apocalipsis? Porque si no vendré como ladrón, así llegó Ciro. Los sorprendió, no hubo aviso, los tomó por sorpresa. Y luego corrió la historia. En el año 17 después de Cristo, de nuestra era, la historia habla que esta ciudad de Sardis fue destruida sorpresivamente, pero ahora fue por un fenómeno natural. Hubo un gran terremoto en esa zona y destruyó toda la ciudad de Sardis, pero fue reconstruida por sus arrogantes habitantes, pues tenían feria, ¿no?, porque tenían mucho dinero. Se juntaron todos los líderes, todos los ricos, los importantes de la ciudad, y dijeron unos a otros, vamos a levantar la ciudad, al cabo el dinero es lo que nos sobra. Y en 10 años la reconstruyeron toda la ciudad. Se puede imaginar, tenían dinero. Y en esa ciudad de Sardis adoraban a una diosa que se llamaba Meter, la madre de las diosas según ellos. Y ellos también adoraban a otros dioses, algunos de ellos la diosa Artemisa, la diosa Cibeles, y se involucraban igual con las otras ciudades paganas. Dentro de sus cultos y adoraciones de estas diosas se incluían muchas inmoralidades de todo tipo. Y esas inmoralidades justamente fue lo que hizo que los habitantes de Sardis poco a poco se precipitaran a su caída. Poco a poco se iban yendo al despeñadero, y que en esos siglos, en esa zona, ellos eran influenciados por una filosofía de los griegos. Si usted recuerda, hermano, lo que hemos estado estudiando en las iglesias,
siempre hubo mucha inmoralidad por enseñanzas de los griegos y estos se dejaban llevar. Todo está muy parecido al contexto de las demás iglesias, de las demás ciudades que hemos estado estudiando, junto con esta caída de esta ciudad. Ahí también la iglesia de Sardis había penetrado un evangelio un tiempo atrás, o sea que mucha gente creyente fue y les compartió el evangelio. Y la palabra de Dios fue sembrada en esa iglesia. Pero le sucedió lo que dijo Jesús en la parábola, que nunca dieron fruto, nunca hubo un cambio en sus mentes, nunca salieron raíces. Entonces esta iglesia se identifica a toda aquella iglesia que se aprecia ser cristiana, pero que la mayoría de sus miembros, incluyendo al pastor, no son nacidos de nuevo. ¿Usted puede creer eso, hermano? Yo cuando estaba leyendo esto dije, no, pues eso me pone a pensar a mí. Comencemos con el mensaje, es Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel. ¿Quién es el ángel? El pastor. ¿Qué es el pastor en una iglesia? El responsable de lo bueno y de lo malo que suceda en la iglesia. De lo que se enseña o se deja de enseñar. Sea bueno, sea malo, el pastor o los pastores en cualquier congregación cristiana son los responsables de todo lo que se predica y se enseña. De todo lo que sucede en la iglesia, uno es el responsable. Pues a él iba dirigida la carta. El que tiene los 7 espíritus, ahí habla más adelante. En la Biblia el número 7 habla de totalidad. Siempre que nosotros miremos el número 7 en la Biblia, ¿verdad? Eso se habla de una totalidad, pero espiritualmente se refiere a Dios, el número 7. Y el 6 es el número del hombre, porque el hombre fue creado en el 6º día, según las Escrituras. Entonces dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, significa esto es a una unción, está demostrando que esto es el Espíritu Santo Todopoderoso. Y el Espíritu Santo, oigan hermanos, es el único que es capaz de dar la vida espiritual a todo aquello que está muerto, el Espíritu Santo. Entonces dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, en otras palabras, hay un lenguaje muy simbólico y que es muy poético inclusive. Entonces está diciendo, el Espíritu Santo es el único que es capaz de dar vida a todo aquello que está muerto espiritualmente. El Espíritu Santo es el único que imparte, o sea, entre ellos dos, con Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en una persona que se arrepiente, Él es el único, el Espíritu Santo, que imparte la vida de Dios a la iglesia. O sea que el Espíritu Santo nos puede estar hablando ahorita. Y Él es el único que nos puede transformar. Fue el Espíritu Santo el que puso la semilla en el vientre de María. Y ahí fue cuando nació nuestro Señor Jesús. Fue el Espíritu Santo el que nos engendró, el que nos dio aliento, la vida de Dios, y nos ha engendrado por medio de la palabra. El Espíritu Santo tomó toda la palabra de Dios y nos ha dado vida espiritual. Jesús está diciendo con sus palabras, el único capaz de dar vida espiritual soy yo, dice Jesús, porque en Él está el Espíritu Santo, que estuvo desde un principio con Él. Sigamos, el que tiene las 7 estrellas dice, ¿qué significa esto, las 7 estrellas? Que Él las tiene en sus manos. Según el contexto histórico, la ciudad de Sardis, sus habitantes, ellos creían que los planetas, las estrellas se guiaban y se controlaban con sus vidas, ¿verdad? Porque ellos eran muy místicos, eran personas que decían, wow, Venus, ¿verdad? Oh, ¿se ha escuchado esos anuncios donde dice, ¿cuándo naciste? No, pues en agosto, wow, Capricornio y todas eso dice, a ver qué dice. Y ahí ellos eran muy místicos, ellos leían todo eso, ¿verdad? Pero
Los habitantes de Sardis eran tan supersticiosos. Entonces, cuando Jesús dice, el que tiene las 7 estrellas, dice, o sea, él, ¿verdad? Toma el mando ahí está leyéndole la carta a ellos. Él tiene todo el control del universo, dice esto. Güey, les dijo, ahí dice al final, yo conozco tus obras. O sea, él mismo está diciendo, yo conozco todo. Yo sé lo que tú haces, sé lo que piensas, yo sé quién eres, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Wow. Algunos escritos o crónicas que señalan que el pastor de esta iglesia de Sardis, que se llamaba Zósimo, y Zósimo significa en griego el que vive, como que está medio, ¿verdad? O sea, él decía, yo me llamo Zósimo, el pastor de ahí de Sardis. Pero Jesús le dice, pero estás muerto. Y su significado Zósimo es el que vive. Tú dices que vives, pero estás muerto. Está interesante, hermanos. Está interesante este nombre. Espiritualmente el pastor estaba muerto. Por lo tanto, al no tener vida espiritual en él, era imposible que impartiera vida espiritual a los asistentes a la iglesia de Sardis, porque según lo que se aprecia aquí en el contexto, en la historia y todo, es casi seguro que este pastor no era nacido de nuevo. ¿Usted cree que haya ministros o pastores que no han nacido de nuevo? Bueno, ahí está en la escritura. Mira, la palabra de Dios habla de los postreros tiempos que son estos. Ahí en 2 de Timoteo 3:1, si quieres ir ahí o si no, yo te lo leo. 2 de Timoteo 3:1, pero no quites el renglón de ahí de Apocalipsis. Aquí está hablando el Espíritu Santo. ¿Eh? Aquí está hablando de los postreros días. Aquí esta carta es dirigida al pastor joven Timoteo de parte del apóstol Pablo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que son los de ahorita, porque habrá hombres amadores a sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Miren aquí en el 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. La apariencia de piedad son aquellos que te hablan muy bonito, pero nomás para defraudarte. Ya está toda la lista que dijo aquí. Y muchos de ellos están aquí arriba en los púlpitos, hermano. Muchos de ellos aparentan fe, pero es una fe falsa, para agradar al hombre y no a Dios. Estos son los Zósimos en la actualidad. Dice que tienen vida, pero están muertos espiritualmente. Si usted escucha a esas enseñanzas o prédicas que dan, no dan vida. Sus enseñanzas están muertas. Nomás motivan a la gente. Son prédicas emocionales, pero no te dan vida. Estas predicaciones de estos Zósimos son las que hablan de la escalera del éxito, de cómo alcanzar el éxito en esta vida. No son mensajes que hablan de puro bienestar. Estos mensajes hablan de puro bienestar y de prosperidad. Y esas predicaciones no dan vida a uno. No tienen ese poder. No tienen ese poder para dar vida a la gente, para que la gente nazca de nuevo. Por lo tanto, esta iglesia de Sardis estaba muerta espiritualmente. Ellos se nombraban cristianos, seguramente simpatizaban con el evangelio, habían llegado al evangelio con él, llegó el evangelio con ellos y creyeron, pero nunca tuvieron una experiencia con Cristo. O sea, ¿verdad? Algo que los hubiera confrontado con su pecado. A lo mejor hasta milagros sucedían ahí, pero justamente de estos es lo que está hablando Jesús. Y se refería cuando dijo,
Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto. Pero Jesús les dirá, ¿quiénes son ustedes? Yo no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Guau, eso está fuerte, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que el Señor conoce a los que son suyos. Y aparte de toda iniquidad, el que invoque el nombre del Señor. Vamos a sacar unos rasgos, unas características de estos cristianos y de estos líderes que administran en muchas iglesias y también de pastores. Hasta yo también me incluyo ahí. Estas personas o el pastor tienen una personalidad extravagante, arrogante, presumida, presumen sus trajes, sus carros de varios miles de dólares, son extravagantes, construyen auditorios, elevadores, rampas para parecer como un artista de Hollywood en el escenario. Según ellos, es un auditorio cristiano, según ellos. Tienen un espíritu mesiánico. Este es otro rasgo. ¿Qué es esto? Que se creen los únicos depositarios de la verdad, como si Jesús haya firmado un contrato con ellos exclusivamente. Y yo que sepa, Jesús no hizo ningún contrato con nadie. Jesús nunca firmó un contrato con ningún ministerio y ni con ninguna denominación. Jesús dijo, todo aquel que viene a mí no lo echo fuera. Pero no todos vienen a Él, sino vienen a lo de Él, que eso es muy diferente, eso es muy distinto. Entonces hay un espíritu mesiánico, ellos empiezan a hablar por sí mismos. Yo soy el hombre que predica mejor que todos. Nosotros somos la iglesia punta de lanza. Nosotros somos los depositarios de la verdad. Esas son sus predicaciones. Otro rasgo es las predicaciones de estos ósimos. Las predicaciones y las enseñanzas que dan carecen de verdadero alimento espiritual. Hablan de todo y no hablan de nada. Usted los escucha hablar. Una predicación de esas que nomás están enfocadas en lo material, hablan pura verborrea. O sea que no son capaces de dar una predicación, un mensaje espiritual que confronte el pecado del ser humano. Estas predicaciones no alimentan a los corazones de los cristianos. Que cuando se predica la palabra produzca vida eterna o un enojo en ti. Porque cuando Jesús predicaba, o se convertía la gente o se enojaba. No había otra. Y los que estaban medios guachi, medios tibios, Jesús los vomitaba. Así dijo su palabra. O eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, yo te vomito. Parecen vivos, pero están muertos. Hablan de sus viajes, este es otro rasgo, hablan de sus viajes alrededor del mundo, se la pasan hablando de ellos mismos. ¿Y dónde está el mensaje de Jesús? Ahí guardadito en la Biblia. Hablan de todo menos de Cristo. Se supone que el mensaje central es Jesús. Otra característica es, tienen un espíritu de exaltación. Yo, nosotros y yo, puro yo. Otra característica, que este tipo de predicadores o ministros de la palabra tienen un sobreénfasis en lo milagroso, porque sabemos que lo milagroso atrae gente, hermanos. Si aquí llega a suceder un milagro, yo sé que mucha gente va a venir a ver, a buscar su milagrito, pero no a afirmar su vida. Ellos piensan que esa es la manera de atraer a Cristo a la gente. Hay una gran enseñanza en la palabra cuando Jesús habla sobre los 10 leprosos, no sé si usted lo ha escuchado, que solamente uno regresó y le dijo, Jesús le preguntó, ¿que no eran 9? ¿Verdad? ¿No eran 10? ¿Y contigo? Pues sí, eran, pero los otros no sé para dónde se fueron. Dijo, wow. Entonces,
él dice, pues yo no sé, le digo, pero yo vengo a darte gracias porque tú me sanaste. Nomás regresó uno, el que fue sanado. Y él mismo dijo, yo no sé, pero yo estoy aquí. Dice la palabra que él se postró y adoró a Jesús. Y Jesús le dijo, levántate, tú has sido sanado, pero también has sido salvo. ¿Mm? Y eso es lo que le interesa a Dios, hermano. No sanarte. Él lo único que quiere es que tú te salves, que es lo más importante. Claro, sanarte de tu corazón, pero lo más importante es tu salvación. Y hay mucha gente que a veces hacen eventos grandes, ¿verdad? Y dice, pues ven y busca tu milagro, pues eso es lo que atrae a la gente. Andan buscando su bienestar terrenal. Ay, 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 bendito Dios. Pero Dios está más interesado en que sanen sus corazones y en la salvación de la vida eterna. Entonces, al no ver predicación basadas a través de las escrituras, no hay vida. Puede haber muchos milagros, puede suceder muchas cosas en este lugar, pero si la palabra del Señor no es predicada, aguas. Puede haber iglesias llenas, se pueden mirar que todos están vivos porque todos hacen mucha bulla y hacen mucho ruido, pero están muertos espiritualmente. Otro rasgo, hay un espíritu de control en ese tipo de líderes, en ese tipo de iglesias. ¿Se acuerdan de Balaam, no? La predicación que estuvimos hablando de Tiatira, que estudiamos que Balaam significa dueño del pueblo. ¿Se acuerdan que esa historia de Balaam, el dueño del pueblo, ese tipo de líderes tienen un espíritu de control? Controlan las vidas de las personas, se sienten dueñas de ellas. Otro rasgo, no son capaces de escuchar consejos, mucho menos reprensiones. Cuando ellos escuchan algo que los confronta, ¿verdad? Se van con todo. Y ellos no dicen, el Señor me está hablando. Esto pues, son puras pedradas. No, no, no. Dios te está hablando. Pero ellos lo agarran personal con la persona y se sienten ofendidos y te atacan. ¿Mm? Y ellos dicen, están hablando de mí. No, el que quiere tratar contigo es Dios, no yo. Porque yo no tengo el poder de salvar a nadie. El Señor con su palabra. Porque la palabra es lo que dice. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ellos no dicen eso. Ellos piensan otra cosa. Ellos piensan, lo toman personal. Por eso dice la palabra del Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Mejor confía en Dios. Señor, habla a mi vida. ¿Qué quieres hablar a mi vida? Aquí estoy. Si hay algo que me estorba, háblame. No, mira, cuando estaba leyendo esto dije, ay, Señor. Otro rasgo, hay en sus mensajes, hay un énfasis desmedido en lo material. No sé si usted ha escuchado o ha mirado esas predicaciones donde, ¿verdad? Estos nomás están enfocados en lo que, ay, obtén tu, como hoy en la tarde escuché esta palabra que decía, obtén tu mejor vida ahora. Wow, ahora. Yo pensaba que era en la eternidad con el Señor, ¿verdad? Muchos hablan de esto. Estos no le piden a Dios, hermano. Estos no van con Dios a pedirle lo material o las finanzas. No, estos van contigo y te tumban la feria. ¿Mm? Y te dicen a ti, tú ve con Dios, pero yo voy contigo. ¿Sí me entiende este juego de palabras? O sea que ellos no van con Dios, ellos van contigo sobre tu cartera. A lo mejor va a decir, qué exagerados, pastor. Hermano, yo vengo de allá. ¿Usted cree que no voy a conocer estas cosas? Yo le doy gracias al Señor que el Señor me sacó de ahí. Soy libre. Hay mucha manipulación en pedir dinero, hay manipulación en sacar ese dinero, dice que según para él, para Dios, pero es para ellos. Ay, ay, a costa de las ovejas se enriquecen.
Hay un énfasis en profecías, hay un énfasis en sueños, hay un énfasis en visiones, hay muchas experiencias místicas. De todo eso se habla y no tiene ningún significado con el Evangelio. No coincide con el Evangelio ni con la palabra de Dios, que es lo mismo. Pero se dicen iglesias cristianas, se dicen hijos de Dios, se autodominan iglesias cristianas. Pero debo recordarles lo que dijo Jesús: yo conozco tus obras, sé quién eres, yo sé por qué haces lo que haces en mi casa, sé qué piensas, sé cómo vives, sé que tienes nombre de que vives, oh Simo, pero estás muerto. Ahora, si tú estás vivo, hermano, o los que me están escuchando, este mensaje no es para ti. Si tú estás vivo, este mensaje no es para ti. Pero si tú eres de esos de los simpatizantes del Evangelio, dice, no, yo sí creo, Dios, oh sí, sí. Oh Jesús, amén, aleluya, a su nombre. En el libro de Hechos hay una escritura, no vaya ahí, en Hechos 26, 28, habla sobre, tienen un tema, una conversación, está hablando el apóstol Pablo con un rey que se llama Agripa. Hay una conversación y el apóstol Pablo casi, porque este rey le dice, ¿sabes qué, Pablo? Por poquito y me convences de ser cristiano. Y ahorita este rey Agripa se está pudriendo ahí en el infierno. ¿Ya? Se está arrepintiendo con todo su corazón. ¿Y por qué no le hice caso a Pablo? Por poquito, ahí habla del libro de los Hechos 26, 28. Por poquito me empezó a deshacer cristiano, Pablo. Y ahorita ese rey, dime dónde está ahorita. Hay un énfasis en las profecías y sueños. Si recuerdan las predicaciones, la predicación del miércoles, la exhortación que dio Jeremías a los falsos profetas, ese texto estaba bien fuerte, hermanos. No sé si usted lo leyó todo, pero estaba bien, estaba dando, por eso pobre Jeremías lo echaron allá al cepo, allá en el pozo. Pobre Jeremías, así le fue al pobre. Porque estos falsos profetas, hermanos, tenían muchos sueños, muchas visiones, y aclamaban diciendo, sueño de Jehová, revelación de Jehová. Y el Señor los reprimió. Yo ni siquiera los he mandado. Ustedes hablan de su propio corazón. Y el Señor les dice, el profeta que tenga un sueño, cuente el sueño, pero aquel que yo le dé mi palabra, diga mi palabra. Pero son de esos predicadores que con tal de tener a la ovejita que da más diezmos o esto y el otro, aunque ande en pecado, pero trátenmela bien. Ahí está, ahí está. Muchos quieren las visiones, muchos quieren los sueños. Hay muchos que cuentan su testimonio y eso es bueno, pero el testimonio lo tenemos que contar allá afuera, hermanos. Allá donde no hay cristianos, porque aquí todos, el Señor nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Mira, yo aquí puedo contarles mi testimonio, hermanos, mi testirrollo. Yo sé que te hago llorar, hermano, por todo lo que pasé, pero no te va a dar vida. Nomás te van a sacar unas lágrimas y es todo. Pero la palabra del Señor, esa es la que te va a alimentar, ¿eh? Por eso, cuando quieras contar lo que Dios hizo en ti, una revelación, allá con los incrédulos, parecían vivos, pero estaban muertos. Tienen nombre de cristianos, pero no son cristianos, están muertos. En Apocalipsis 3:2 dice, sé vigilante. Esta frase, sé vigilante, significa despierta en el original griego, porque ahí en ese momento les estaba hablando Cristo, les está leyendo la carta. Él es el único que al hablar tiene poder con su palabra de que la gente despierte por la gracia de Dios y se arrepienta esta gente y que se pueda convertir en un nuevo nacimiento
y formar parte de la iglesia. En Efesios, Pablo le dijo específicamente a esta iglesia de Efeso, le dijo, despiértate tú que duermes, despierta de entre los muertos y Cristo te alumbrará. No sé, cuando a mí el Señor me tocó, hermanos, a mí el Señor recorrió mi velo, me quitó la oscuridad de mis ojos y pude mirar todo el mugrero que traía cargando de pecado, hermanos. Y de ahí hubo un dolor en mi corazón, hubo una nueva conversión y le pedí perdón al Señor. Sí, recuerda que dice estos pasajes que habla un poquito de Sardis, a los poquitos que no se contaminaron, pero la mayoría de la iglesia sí se contaminó. Entonces le dice, sé vigilante, despierta, así como Ciro llegó de sorpresa y que me penetró la ciudad, ¿sí recuerda? De Sardis, así como ese terremoto sorpresivamente cayó en esa ciudad, ellos estaban reposados, estaban a gusto, estaban confiados, pero de repente les llegó el Ciro y les llegó el terremoto y acabó con ellos. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir. Les quedaban algunas pocas cosas en medio morir. Hay un dato curioso de esta, no sé si usted ha mirado, hay un dato curioso sobre las sectas, sobre los testigos, los mormones y todas esas sectas, la luz del mundo y todo. Tienen algo, hermanos, de la verdad, del evangelio, poquito. Pero ya cuando estás adentro de esas sectas, te tuercen todo. Te tuercen todo. No sé si usted ha mirado eso, pero esas sectas tienen algo del evangelio. Pero en verdad, ya cuando está todo adentro uno, ya te empiezan a enseñar unas cosas que diabólicas. Entonces a ellos les quedaron algunas cosas medio morir, medio que obedecían, medio que había un nuevo nacimiento. Ellos pensaban que haciendo cosas ellos iban a ganar la salvación. Y la enseñanza general de la Biblia dice que eso es imposible. La Biblia dice que no hay ningún justo, que nadie puede ser salvo por medio de obras. Porque si así fuera, hermanos, ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz? ¿No? Allá se hubiera quedado con el Padre. No lo hubieran exhibido así, ni lo hubieran golpeado. A eso vino Jesús, a morir en la cruz del Calvario por ti, por mí, para llevarse todos nuestros pecados. Y de pronto se ponen a orar esta iglesia, oh Dios omnipotente, oh Dios todopoderoso, oh maravilloso Dios, ¿verdad? Amén, termina. Y otro por ahí dice, oye, ¿qué no se dice en el nombre de Jesús? Toda oración, hermanos, debe ir conforme al nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, haz tu obra. Porque la palabra de Dios dice que no hay un nombre que nos lleve al Padre solamente a través de Jesús. A través de Jesús vamos a llegar al Padre. No hay nada, no hay ni nada en este mundo. Ni arriba, ni abajo, ni en medio, solamente a través de Jesús. Jesús dijo, nadie va al Padre solamente a través de mí. Cuando sucede un milagro, eso no garantiza que viene de Dios. Pero si ese milagro viene a través del evangelio que se predicó, entonces ese sí es de Dios. Pero según Lucas dice que las señales seguían a la predicación de la palabra. Las señales, hermano. Usted nomás sea fiel a Dios, sea fiel al Señor y todos esos milagros y todas esas maravillas lo van a seguir a usted. Usted no va a andar buscando nada. Sigamos ahí en Apocalipsis 3:2. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué significa esto? Es decir, lo poco bueno que haces, en otras palabras, lo haces
para tu gloria. Me he enterado que tus obras no son perfectas delante de mí. Aquí perfección habla de una sinceridad profunda del corazón. O sea que lo que haces como que a medias. Aquí habla de lo que hacemos, que todo lo que hacemos lo hacemos para demostrar a todos que nosotros también podemos hacer algo. No, Dios no, Jesús no necesita ayuda de nosotros, hermano. Nosotros lo necesitamos a Él. Dios está muy interesado. ¿Qué es lo que hacemos para Dios? Que lo debemos de ser sinceros. Que si lo hacemos de corazón para Él y no para nosotros mismos, no para nuestro favor. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, hace muchas cosas que aparentan según que son para mí, pero lo que haces es para recibir alabanza de los demás. Recuerda que Jesús recriminó a los fariseos y les habló bien fuerte, que les dijo: hipócritas, ustedes oran, ¿verdad? Pero no tienen nada malo de orar, hermanos. No, eso no tiene nada de malo. El asunto es que estos fariseos oraban para ser vistos, para que los hombres miraran y dijeran: wow, mira qué tremenda oración de estos. Y ponían carita de San Bernardo, así, toda caída, para que les creyeran, ¿verdad? Y no, ay, qué piadoso. No, pues sí. Pero sabemos que Jesús conocía sus corazones. El Señor les decía: yo los conozco, a mí no me pueden engañar. A la gente sí, y sí lo podemos engañar a la gente, pero a mí no puedes engañarme. Yo sé lo que hay dentro de tu corazón, yo sé por qué estás haciendo, por qué, yo sé por qué oras, yo sé por qué ayunas. Aquí Jesús les está diciendo: no sean como los fariseos, hipócritas, que cuando ayunan ponen cara de muy triste, para mostrar a los hombres que ayunan. Jesús les decía, esa es su recompensa, andar tristes todo el tiempo. Pero tú, cuando ores o cuando ayunes, entra en el lugar secreto ahí con Dios. No le digas a nadie. Ahora, el que ora no quiere decir que es un hipócrita, no, para nada. Porque usted puede estar de pie orando una oración acá retumbante, pero con un corazón todo sucio. Usted puede estar sentado con el corazón sincero. ¿Qué tiene que ver esto con estar sentado o estar parado? Porque precisamente ahí es donde se pierde la esencia de ser un cristiano que está bien delante de Dios. Que debemos de tener discernimiento espiritual. Porque ahorita está muy diluido todo esto de ser cristiano. Podemos aparentar una cosa, pero allá afuera podemos aparentar otra cosa. Por eso es que cuando usted ore con su Padre en lo secreto. Y su Padre, que lo ve en secreto, te recompensará en público. Y cuando ayunes, arréglate. Pon una cara feliz. No demuestres a los hombres que estás ayunando. Ponte contento. Hermano, lo invito a comer. No, gracias, ya comí, gracias. Ahí es cuando todos te invitan a comer, ¿no? Cuando andas en ayuno. También Jesús dijo estas palabras: también cuando tú des, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, o viceversa. ¿Ah? Que nadie sepa, que no lo publiques. ¿Sabes por qué? Porque tú no vas a ser bendición. Pero cuando tú lo haces en secreto, el Señor te recompensa en público. Wow. Qué diferente es la palabra de Dios, ¿no, hermanos? A lo religioso, a lo externo, aquello que está muerto. Qué diferente es la verdad. Qué verdad, en verdad aquí. Yo digo: wow, Señor. Sí sabía que hay estas, ¿cómo se llama? Se fue la palabra. Bueno, sigamos mejor. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído. En otras palabras, acuérdate
del verdadero mensaje, del evangelio. Porque ellos estaban ahí en esa iglesia y decían decirse cristianos, aparentaban que habían creído en Cristo, pero creer en Cristo no es lo mismo que nacer de nuevo, porque también los demonios creen. Eso es lo que dice Santiago. Y esos son bien obedientes, hermano, a los demonios. A la voz de nuestro Señor Jesucristo ellos obedecen. Y nosotros, los cristianos, bueno, hay que seguirle. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, que había recibido esta iglesia, el verdadero mensaje del Señor. No te olvides, en otras palabras, el significado verdadero de un verdadero discípulo mío, dice Jesús. No se olviden de mi evangelio. Ustedes que dicen que son mis discípulos. ¿Qué es un verdadero discípulo de Jesús? ¿Qué es un discípulo? Es uno que sigue a Cristo. ¿Qué es seguir a Cristo? Porque hoy en día, hermano, ser discípulo está muy diluido, o sea, ya ni se puede comparar quién es discípulo, quién es creyente o quién es mundano, no sé. ¿Saben qué es un discípulo? Aquel que somete toda su voluntad a la voluntad del maestro. En verdad nos hace falta mucho para ser discípulos, porque en la mayoría de veces hacemos lo que nos da nuestra gadarena gana. Como que a veces maquillamos ahí la media oracióncita que hacemos. Ser discípulo es estar atrapado en la voluntad de Dios. Ya no vamos a hacer lo que nosotros queremos. Si somos hijos de Dios, si decimos que somos hijos de Dios, debemos demostrar que somos verdaderos discípulos. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, ya no hago lo que yo quiera. Ahora ahora lo que vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. El apóstol Pablo, él entendía todo esto, que es crucificarse. Acuérdense pues de lo que he recibido, oído. Como que aquí Jesús preguntándoles, ¿dónde dejaron el mensaje de la cruz? La han recortado tanto que ahora ya la traen colgada aquí en el pescuezo. ¿Sí recuerdan que Jesús dijo, el que no toma su cruz cada día se niega a sí mismo y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo? Entonces, ¿qué somos? Simpatizantes. A la cruz de Cristo, hermanos. ¿Qué es la cruz de Cristo? La cruz de Cristo es muerte. La cruz simboliza muerte. ¿Muerte a qué? Al yo, a tu egoísmo. Cada día nuestro egoísmo tiene que salir de nuestras vidas y de nuestro corazón. ¿Dónde está tu mensaje de arrepentimiento? Les dice Jesús a esta iglesia de Sardis. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Dónde está el mensaje de arrepentimiento? ¿Dónde está? Ya no hay. ¿Dónde está ese mensaje de apartarnos del mundo? Al contrario, muchas iglesias han metido al mundo. Muchas iglesias han metido al mundo, a las iglesias. Y la santidad, acuérdense, dice Jesús al pastor, a estos cristianos de Sardis, lo que has recibido y lo que has oído. ¿Qué vas a hacer con lo que oíste y lo que recibiste hoy? ¿Qué vamos a hacer? Recuerda lo que dijo Jesús, recuerden lo que dijo Santiago, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Acuérdense de lo que dijo Jesús en Mateo 7, todo aquel que escucha mi palabra y la hace, ya él empieza a compararlo. Y todo aquel que oye mi palabra y no lo hace, o sea, hay de diferentes que escuchan la palabra de Dios, oidores. Habían oído y habían escuchado, pero nunca hicieron lo que escucharon. Sigamos 3:3. Acuérdate, iglesia, de lo que has recibido
y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. La, la palabra guárdalo viene del griego tereo, que significa perder de vista, lo cual se lee así: no pierdas de vista mi evangelio, no pierdas de vista mi fe, no pierdas de vista mi palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca va a pasar. Guárdalo, esto significa guárdalo, no lo pierdas de vista, lo que hemos mirado y lo que hemos escuchado. Pero le dice Jesús a este pastor, pero nunca lo hiciste. Guárdalo, no lo pierdas de vista, todo el tiempo mirando a Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya casi vamos aterrizando, hermanos. Si recuerdan cuando Isaías tuvo una revelación, una visión, que miró al Señor sentado en su trono. No sé si ustedes han escuchado esa que está en Isaías. Dice que él miró a los ángeles, ¿verdad? Uno con sus alas volando y con otras dos alas estaban tapándose los ojos, pero con otras alas volaban. Y muchos serafines, muchos arcángeles. Era la gloria del Señor ahí. Tanto así que él mismo en su ser decía, sabes que yo soy hombre pecador. Y él escuchaba una voz que decía, santo, santo, santo. Es la única palabra en toda la Biblia que se habla 3 veces de la divinidad de nuestro Dios. Y nosotros queremos estar en su presencia. ¿Qué debemos de hacer? Santificarnos. El rey David decía, sumamente pura es tu palabra. Es como el oro que se purifica en el horno de fuego, que es pasado 7 veces, que es la máxima, como se purifica el oro, pasarlo 7 veces. Pura es tu palabra. No se te olvida esto, no pierdes de vista. Y hay otra palabra que sobresale aquí, y arrepiéntete. Esa palabra ya la conocemos, que significa cambia de actitud. Cambia tu mente, vuélvete a mí, dice Jesús. Yo soy el único que te puedo dar la vida. Sigues buscando otras cosas, vas con el psicólogo y te vuelve a decir que estás igual de loco. Vas allá con los de la AA y tú sigues igual de borracho. Vas para acá y sigues igual de adúltero. Vas para acá a otro lado y sigues igual y no cambias. Jesús es el único que nos puede limpiar. Es el único que nos puede borrar nuestros pecados, de cambiar nuestra mente, de cambiar nuestra vida, de modo de que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí vienen todas nuevas. 3:3, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón. Aquí velar se tradujo del griego egeiro, que significa levántate de la muerte. Tiene otro significado que significa levántate de la enfermedad. Cuando alguien está enfermo que no se puede levantar, el Señor le dice, si no velas, si no te levantas, es porque mi palabra no ha hecho efecto en tu vida. Levántate entre los muertos. Si no te levantas es porque yo no he podido hacer nada en ti. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que Dios no puede entrar a tu vida. Qué tremenda historia. Ahí mismo, ahí en el 3:3, si no lo haces, vendré sobre ti como ladrón. Si no velas, vendré a ti sorpresivamente. ¿Cuántos sabemos que el ladrón no avisa, hermanos? Cuando va a robar, no toca la puerta, me voy a llevar tu carro, ¿ok? No, él no avisa. Él llega de sorpresa. Así como cayó Ciro en la ciudad de Sardis, por sorpresa. También como les vino el terremoto, ellos no lo esperaban. Así dice el Señor, que si no te arrepientes, este es un mensaje para nosotros, para mí, para muchas iglesias, por aquellos que predican la palabra de Dios. Porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a la hora que vendré sobre ti como ladrón. Así como llega el ladrón sin previo aviso, solo ruinas quedaron de esa ciudad de Sardis. Yo no quiero que mi vida quede así en ruinas.
Este mensaje a mí me puso a pensar eso, para alinearme con el Señor, hermano. Yo siempre oro, digo, Señor, si hay algo que me estorba a mí, aquí está mi vida. Igualmente debe de ser para ti. Si hay algo que te está estorbando, hermano, perdón, hay que alinearnos la vida con el Señor. Y esto que sigue es como un respiro. Ay, ay, ay. Ahí en el 3:4 de Apocalipsis. Como que, como dice el Señor, ok, ya pasó lo. Ay, respira hondo, hermanos. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. ¿Qué significa Sardis? ¿Sí recuerdan? Un remanente. Poquitas personas. ¿Cuál era el otro? Los que escaparon. ¿Por qué pocos? ¿Qué no dijo Cristo? Nuestro Señor Jesús dijo en sus palabras, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. Así dijo Jesús, ¿sí o no? Pero angosto, apenas, es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que toman el camino. Como comenzó mi hermano con el servicio, somos pocos. Somos pocos. Pero esos pocos, en mi oración está, en mi corazón, que todos váyanos al cielo. Nuestro Señor Jesucristo también dijo que todos los que vengan al arrepentimiento, porque Él dijo, la luz vino a sus vidas, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así hay mucha gente allá. ¿Por qué siempre son pocos? ¿Usted se ha puesto a pensar eso, hermanos? ¿Por qué siempre los fieles son pocos? Que los que aman a Dios siempre son pocos. Por eso no se desanime, hermano. Quiere ver multitudes en este lugar, pues va a tener una multitud de problemas. ¿Ah? Usted mira a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿cómo se quedó en el Getsemaní? Él se quedó solo. ¿Y los discípulos? Él se quedó solo. Pero tienes un remanente, los poquitos que escaparon. ¿Se acuerda de cuánto dijo Jesús? No, nuestro Señor Jesucristo dijo, no temáis, manada pequeña. Nos dijo, manadita de ovejitas, no teman. Cuando te vas a quedar solo, ¿eh? Cuando tú te vas a quedar solo, van a pasar tribulaciones. Yo te estoy avisando desde ahorita que un día te vas a quedar solo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tirar la toalla? ¿Te vas a ir al mundo otra vez? ¿O vas a hacer lo que hizo Jesús? Señor, no voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer tu voluntad. ¿A cuántas personas usted le ha predicado el evangelio, hermanos? Yo sé que a muchas. ¿Y cuántas se han convertido? Casi nadie. Porque ellos no se quieren convertir, hermano. ¿Por qué? Porque no quieren dejar su pecado. Porque ellos saben que si entregan su vida a Cristo, tienen que dejar de decir malas palabras, tienen que dejar sus vicios, tienen que dejar de mirar cosas en internet que no se debe de ver, tienen que pedirle perdón a aquellas personas que han ofendido. Prefieren estar con su orgullo. No, ¿yo cómo voy a dejar humillar? Por eso no quieren entregar su vida a Cristo. No quieren dejar el mundo. Usted sabe que el pecado es sabroso. Sí, está deleitoso el pecado, pero tiene un precio, la muerte o el infierno. Estos pocos no se han manchado sus vestiduras, ahí en el 3:4. Andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignos. Esta palabra griega significa peso. Dignas significa peso en griego.
alude a la balanza. ¿Mm? Porque este es el peso. De un lado está el producto, o vamos a ponerle así, de este lado está tu vida y de este lado está la palabra del Señor. Y depende cómo vivas. ¿Mm? Si tú vives la palabra en balanza, va a estar así, así. Pero si no la vives, ¿cómo va a estar la balanza? Pero ya después Dios pone a nosotros en la balanza y nos va a decir, ¿sabes qué? Eres buen hacedor, eres bienaventurado. Entonces tu conducta por tu vida a Cristo es el reflejo que eres un nacido de nuevo. Para poder cambiar nuestra conducta, nuestros pensamientos, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Esto dice 3:4, no han manchado sus vestiduras, son pocos, pero esos pocos andan en vestiduras blancas porque son dignos. Estos son verdaderos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Digamos en el 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Aquí el que venciere alude al nacer de nuevo. En su vida va a haber un nuevo nacimiento espiritual, porque él mismo contestó y dijo, serán vestidos de vestiduras blancas. El blanco en la Biblia significa pureza, santidad y limpieza. Ahí mismo en el 5, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. La frase no borraré en griego significa jamás. Un hijo de Dios nacido de nuevo jamás será borrado del libro de la vida eterna. Jamás. ¿Por qué? Porque ya está sellado con el Espíritu Santo, hermanos. Estos de Sardis lo entendían perfectamente por una razón. En su cultura de ellos, esto no tiene sentido en nuestra cultura, o sea, nosotros, porque cuando ellos en esa ciudad nacía un bebé, ¿verdad? Lo registraban, ¿verdad? Y si alguien llegaba nuevo a vivir ahí, lo registraban también. Pero si alguien moría ahí, lo borraban del libro. O si alguien se iba a otra ciudad a vivir, lo borraban también del libro. O sea que ellos estaban entendiendo esto. ¿Mm? Entonces Jesús les dice, el que nazca de nuevo, el que lave sus pecados con la sangre del Cordero, los vestiré con vestiduras blancas y puras. Y jamás, jamás borraré su nombre del libro de la vida. ¿Dónde está tu nombre escrito, hermanos? Oh, ahí está en la iglesia. Pregúntele a las hermanas que apuntan, ahí está mi nombre. No, porque tú no vas a llegar con ese libro, con una copia del libro allá con el Señor te va a preguntar, a ver, ustedes saben que un día vamos a estar delante de Dios, ¿sí o no? Vamos a estar todos presentes ahí. Y el Señor va a decir tu nombre y le va a preguntar al ángel, ¿está el nombre de X persona? No, no está. Y tú vas a decir, pero aquí traigo, aquí está una copia que ahí me apuntaron en la iglesia. Sí, ahí estabas en la iglesia, pero tu corazón nunca estaba ahí. Tu mente estaba allá en el mundo, pero tu corazón, no, no estás en el libro de la vida eterna. Bueno, el Señor va a decir, eres de los de Sardis, ¿verdad? De los que no nacieron de nuevo. Wow. La pregunta de hoy para terminar y finalizar, ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Tú tienes a Jesús en tu corazón? ¿Todos han recibido a Jesús en su corazón? O si le has fallado, reconcíliate con Él. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Ay, bendito Dios. Ahí no está, cierra tus ojos.
Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Bendito Dios, sé que